Muy buenas tardes. Vamos a entrar a hablar en el tercer módulo sobre los análisis que tenemos sobre los hábitos de consumo. Antes de iniciar, pues entenderemos nuevamente que nosotros somos los actores, ¿cierto? Que generamos los residuos sólidos que vemos em, en nuestras calles, también los que nosotros enviamos a los respectivos rellenos, ¿cierto? Recordando nuestra famosa ecuación de la demanda agregada, ¿cierto? Donde los actores precisamente son la generación causa de la inversión privada, ¿cierto? La generación causa del gasto público y la generación causa del consumo de nosotros mismos como comunidad. Y la variable de las exportaciones e importaciones causa de la demanda del comercio que nosotros demandamos para nuestro consumo. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a entrar a hacer nuestro análisis de hábitos de consumo. Generalmente, mencionábamos en el primer módulo sobre el tema del impacto de los tratados de libre comercio al abrirse el mercado nacional al mercado global y la incidencia que ha tenido en términos de participación en nuestra toma de decisiones para incentivarnos al consumo. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a encontrar en este módulo es que dentro de este análisis, obviamente tenemos unos sesgos que nos incitan a tomar este tipo de decisiones. Parte de esos sesgos que nosotros tenemos es que dentro de nuestras decisiones o dentro de los sesgos cognitivos que nosotros hemos desarrollado a partir de los hábitos, es que en nuestras decisiones prevalece siempre la marca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vemos la marca como un ente de calidad, ¿cierto? Como un ente de mejora o de mejor producto respecto a otros. Aquí ya hacemos una comparativa, es decir, evaluamos nuestro costo de oportunidad en una toma de decisión y definimos que la marca siempre va a prevalecer respecto a otro tipo de consumo. ¿Qué sucede cuando no prevalece la marca? Ya lo hablaremos más adelante, incentivando otro concepto, precisamente porque estamos inducidos a las modas, ¿cierto? A lo que la economía induce, precisamente por estos modelos económicos. En nuestra toma de decisiones, cuando analizamos cómo comparamos o cómo hacemos un mercado del hogar o cómo tenemos un mercado respecto a la proposición social. Entonces, en el mercado del hogar, nosotros generalmente asumimos que todo está caro. Evidentemente, la canasta familiar está directamente inducida por el IPC y la inflación, ¿cierto? Entonces, estos dos conceptos o estos dos índices o porcentajes se ven inducidos al precio de la canasta familiar y claramente está inducido por el valor comercial que tienen con el resto del mundo. Es decir, no solamente incita, digamos, las afectaciones directas acá en términos de transporte, sino también el comportamiento económico del resto del mundo para los bienes complementarios que generan este producto o para que este producto llegue a nuestro hogar. Hablo, digamos, de el términos de logística, digamos, para el tema de transporte, en términos de producción respecto a las materias primas que se necesitan para producir dicho bien o servicio, ¿cierto? Y poder ser consumido. Entonces, cuando hablamos del mercado del hogar, nosotros sintetizamos como que todo está muy caro y la canasta familiar. No obstante, no nos argumentamos respecto al mercado que nosotros hacemos en un, digamos, en un almacén. Pero en términos, digamos, de agricultura urbana y del consumo de mercado de plaza, le llamamos nosotros, pues definitivamente no tenemos, digamos, ninguna razón sólida para decir que es bastante costoso el mercado respecto a otros países, precisamente porque nosotros somos productores y aquí la producción se maneja pues completamente distinta por la cantidad de intermediarios que hay para transar o traer esas hortalizas o esas frutas a nuestro centro de abastos, ¿cierto? Entonces, prejuzgamos muchísimo la condición económica y sin dejar de lado el tema de que nosotros siendo productores, aún así, con el alto valor de una fruta o de una hortaliza, sigue siendo el más económico o de los más económicos a nivel global.
No obstante, con el mercado social, nosotros cómo desempeñamos. Generalmente cuando nosotros intentamos realizar una socialización con las personas, con nuestro entorno, con nuestros amigos, con los negocios, ahí sí nos exigimos y pretendemos incentivar el consumo hacia un estatus mucho mayor del que nosotros podemos precedir. Es decir, estamos intentando remarcar una imagen y para remarcar esa imagen hay un mercado, ¿cierto? Y para este tipo de mercado, si las decisiones o el sesgo cognitivo que nosotros tenemos a la hora de tomar la decisión de comprar, por ejemplo, un vestuario, ¿cierto? Unos zapatos, pues ya somos un poco más exigentes. Esto llevándolo, digamos, a un tema mucho más argumentativo. Claramente hay diferencias en términos de clases sociales en la toma de decisión, ¿cierto? Digamos que en el mercado social, pero generalmente se tiene la misma tendencia y se tiene la misma tendencia basadas en el concepto de las finanzas personales, ¿cierto? Digamos que no hay un cuidado ni un orden en muchos de los casos que en el que las finanzas personales no son nuestra prioridad, por consiguiente dejamos y nos dejamos ser inducidos por lo que queremos comprar en la inmediatez, ¿cierto? Dejando de lado, pues, el factor del hogar, ¿cierto? Como lo que me toca comprar en primera instancia y un mercado social, lo que me toca comprar para poder pertenecer a este nivel social. El comercio global también, ¿qué genera? Una alteración del consumo, precisamente por la introducción de estos tratados económicos, ¿cierto? Los tratados de libres económicos nos dan vía no libre, pero sí, digamos, un acceso mucho más factible para que las empresas puedan exportar o bien se puedan importar bienes y servicios mucho más económicos y así se pueda transar, digamos, un precio al producto final un poco más económico, ¿cierto? Hay esta competencia, muchas veces esta competencia tiene un daño colateral precisamente por la afectación del mercado local que nosotros generamos o que nosotros intentamos defender, ¿cierto? ¿Por qué lo intentamos defender o por qué ponemos en contexto esto? Recordemos en el primer módulo que analizábamos la balanza comercial y nos mostraba que precisamente importamos muchísimo más de lo que nosotros exportamos, es decir, estamos gastando más de lo que de lo que ganamos, ¿cierto? Y por consiguiente, estamos en un déficit en términos de balanza comercial. ¿Cómo podemos ajustar esto? Precisamente desincentivando el mercado que importamos, ¿cierto? Siempre en cuando no haya una afectación con el mercado local y pues obviamente tomemos mejores decisiones para mejorar el equilibrio en términos de exportación o demanda del mercado local, de bienes y servicios locales. Esta alteración del consumo que genera también, precisamente, nosotros estamos importando, pues, después de que consumimos este bien o este servicio, eso se convierte en un residuo y este residuo podría describirse como también como un acto de importación, ¿cierto? Para que en la cadena de valor final se convierta en el residuo que nosotros desechamos, ¿cierto? Entonces, hay unas tendencias de mercado a nivel global que inciden e incitan mucho a demandar más productos de compra acá en Colombia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, podríamos poner el ejemplo de alguna película, ¿cierto? Que incentive, digamos, comprar productos, un disfraz, para utilizarlo en el día del estreno de la película, probablemente el día de Halloween, ¿cierto? Y demandamos un producto de alto impacto simplemente para 2 días, ¿cierto? Entonces, acá empieza a haber un cortocircuito entre el concepto de la vanidad y la necesidad para una toma de decisión y los bienes y servicios que nosotros demandamos, alterando precisamente el consumo por introducción de estos tratados económicos. Evidentemente, la mercadotecnia es, pues, un modelo, ¿cierto? Que genera necesidades que muchas veces no son reales, a veces tampoco no son prioritarias, pero que definitivamente tienen que aparecer, ¿cierto? De todas maneras, cada empresa tiene que sustentarse en una rentabilidad, en un crecimiento económico. Por consiguiente, para dar garantía de este crecimiento económico,
la mercadotecnia hace su juego y hace sus malabares utilizando la publicidad para incentivarnos a comprar. Juega muchísimo con nuestras emociones a través del funnel de ventas, creo que ya lo hemos mencionado, y precisamente al tocar nuestras emociones para incentivar la toma de decisión de compra de los productos que ellos están ofreciendo, pues hacen que nosotros seamos vulnerables precisamente a través de nuestras emociones para poder consumir. Mencionábamos que teníamos unos nichos, cierto que el modelo global o los productos que, digamos, demandan el comercio global, muchas veces no los conocíamos anteriormente o muchas veces son mucho más funcionales que los productos que tenemos acá, entonces nos incentiva a consumir, ¿cierto? Cada uno de los gustos que nosotros tenemos como personas también generan un segmento, un nicho de mercado, ¿cierto? Cada uno de nosotros somos diferentes como personas, por consiguiente somos una gran diversidad de consumidores que nos convertimos o que hace que nos convertamos en una diversidad de productos para ser consumidos, ¿cierto? ¿Y esto en qué se resuelve? Precisamente en el aumento de la demanda de productos o bienes y servicios que la gran mayoría de veces no necesitamos, que al final de la cadena de valor se transforman en residuos sólidos, ¿cierto? Y tras un mal aprovechamiento de estos residuos o tras una mala gestión de separación desde la fuente, pues resultan llegando al fin y al cabo a los rellenos sanitarios. O sea, actualmente en Bogotá tenemos el Centro de Innovación Doña Juana, que ya no es relleno, y allá llegan los desechos. No obstante, pues si no hacemos el ejercicio y es la cualidad por la cual estamos hoy acá, precisamente no estamos haciendo nada y el hecho de que estemos acá nos hace permitir al menos incentivar emocionalmente el ejercicio de separar en la fuente. ¿Cuál fuente? Nosotros como consumidores, nosotros como generadores de el residuo sólido. Nosotros somos la fuente. Por eso cuando hacemos énfasis en separación desde la fuente, hacemos énfasis en separar los residuos desde nuestras acciones primeras. El primer consumidor, ¿cierto? Somos nosotros como personas y el primer generador del residuo también seguimos siendo nosotros, independientemente de la materia prima con la cual fue producida el bien que nosotros acabamos de consumir. Entonces, para diversidad de productos, pues obviamente se extienden. Veíamos acá en la gráfica de la balanza comercial que precisamente a través de Internet, pues se masificó el tema de la demanda, ¿cierto? Por consiguiente, pues cada vez estamos consumiendo más y la tasa de reciclabilidad, aunque se mantenga constante, ¿cierto? O incremente al menos en un 1% anual, sigue siendo, digamos, no significante precisamente por este crecimiento que tenemos también al final de la cadena de valor. Entonces, haciendo relación con la marca que prevalece, ¿cierto? El primer concepto que nosotros teníamos, em, pues hay una toma a una relación que es la calidad que dure o la cantidad que caduque, ¿cierto? Muchas veces no todos tenemos la misma condición de comprar el mismo producto, ¿cierto? Pero sí al seguir, digamos, el patrón de moda o el patrón de gustos, ¿cierto? Pues lo consumimos, consumimos este producto. Podría dar de ejemplo, digamos, unos tenis, hace poco salieron unos tenis con una suela bastante gruesa, ¿cierto? Se masificó el producto. De hecho, varias compañías diseñaron sus propios productos y muchas personas fueron inducidas por la compra de estos tenis, pero pues muchos de estos tenis no son de lo más asequible para el consumidor promedio, ¿cierto? Por lo tanto, buscan un costo de oportunidad. Bueno, a mí me gustan estos tenis, pero valen demasiado y mi presupuesto abarca para esto. Entonces, ya desviamos esa calidad a una cantidad, ¿cierto? E independientemente del costo, pues lo consumimos. Entonces, como es más económico, es más asequible, más gente va a tener más acceso a este producto económico que ya no es de la misma calidad, pero al incentivar el concepto de cantidad, estamos empezando a ser inducidos
por la mercadotecnia para poder obtener estos productos que nosotros queremos o que la moda quiere que nosotros tengamos, ¿cierto? ¿Y cómo se ve generado esto? Pues obviamente a la actualidad, ya más que el televisor, tenemos las telecomunicaciones como influyentes del consumo, más específicamente al celular. Muchas veces nosotros tenemos la información, el informe que que nos da nuestro celular sobre el consumo de tiempo que nosotros tenemos o a lo largo de la semana o a lo largo de un día, ¿cierto? Entonces muchas veces superan las 5 horas, ¿cierto? ¿Eso qué quería decir? Que si dormimos 8 de las 24 nos quedan 16, consumimos 5 si fueran 5, ¿cierto? Y ya se nos va el día por la cantidad de tiempo que nosotros le dedicamos al celular. Porque, digamos, esto abarca nuestra atención y la atención que nosotros desarrollamos es una, ¿cierto? No podemos tener dos atenciones. Aunque exista el multitasking, nuestra atención en el momento de la ejecución simplemente o siempre va a ser una. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana, muchas veces lo primero que hacemos es observar el celular. Es decir, nuestro primer consumo que estamos haciendo es un intangible de observar, no sé, las redes sociales, las noticias, ¿cierto? Lo que cada persona convenga y estamos atendiendo o estamos brindando la atención, ¿cierto? Primera como una afectación, precisamente porque nos distraamos o a partir de ese desarrollo de contenido de las redes sociales, vamos enfocando nuestra atención a lo largo del día. Me refiero, digamos, en la mañana vi una publicidad que el día anterior me interesaba, entonces aparece el recuerdo de que me interesaba aquello que acabé de ver en dicha publicidad. Entonces nuestra atención abarca todo. En nuestra atención, cuando hablamos de la atención, debemos tener presente que si solamente es una, en una facultad la debemos direccionar, ¿cierto? Cada quien está en la proposición de no consumir, nadie está obligado a consumir dicho producto, más si estamos nosotros condicionados a nosotros mismos a justificar la vanidad con la necesidad, ¿cierto? Y encontramos miles de argumentos para poder comprar ese producto que simplemente queremos por capricho. Entonces, si la atención la desviamos, si digamos, me pregunto, bueno, no necesito este producto, ¿qué pasa si no lo compro o si no lo adquiero? Nada, si no pasa nada, precisamente no hay ninguna emoción que afecte, ¿cierto? Cuando hay una emoción que afecte, pues es un trabajo que debemos tener porque estamos poniendo la felicidad en objetos y nos estamos separando, pues, de nosotros mismos, ¿cierto? Al poner la felicidad en objetos. Es decir, estamos dando esta atención a los objetos y las estamos involucrando emocionalmente para satisfacernos. No obstante, notemos que después de obtener este producto o este bien, a lo largo del tiempo, y a lo largo del tiempo no hablo más de un mes, se nos va ausentando esa felicidad por obtener ese producto. Entonces nos vamos enamorando de otro, no necesariamente tiene que ser el mismo, y así vamos haciendo un ciclo de bucle o un ciclo de no salir de la burbuja en la que estamos atrapados o permitimos ser atrapados respecto a nuestra atención. ¿Cierto? Cuando nosotros estamos jugando, nuestra atención es absolutamente una y nos ausentamos de cualquier pensamiento, excepto el que tenemos en dicho momento para poder disfrutar. Entonces el mercadeo sabe esto, reconocemos esto, inclusive nuestros recuperadores de oficio, los habitantes de calle saben esto, de que no tenemos un buen ejercicio de separación en la fuente, rasgan la bolsita, ¿cierto? Y ahí es cuando, generamos, digamos, el hecho de los residuos en las calles, porque precisamente ellos reconocen hacia dónde también está nuestra atención y no y precisamente nuestra en el ejercicio de separar en la fuente y es la razón por la cual estamos aquí. Entonces, el mercadeo reconoce todas estas variables, reconoce que nosotros sí o sí nos identificamos con algún patrón, con algún gusto y por lo consiguiente, pues este mercadeo va a desarrollar todo un modelo de marketing para poder inducirnos a la compra del producto por la cual la empresa que contrató esta empresa mercadotécnica, eh, pues nos desarrolla a comprar el producto, ¿cierto?
¿Lo necesito o cuánto valdrá? ¿Cierto? Warren Buffett nos enseña o nos decía lo que acabo de mencionar hace pocas palabras. Si voy a comprar un producto y me pregunto en el momento que si lo necesito y decimos que no, pues no afecta. Hay un ejercicio de ahorros que si me pregunto, digamos, ok, listo, voy a comprar unos tenis, ya tengo suficientes. ¿Cuánto valdrán? Supongamos que valen 300.000 pesos. Entonces, si en efecto no hago el ejercicio de comprarlo, podemos hacer el ejercicio de ahorrar. Entonces, asumimos estos 300.000 pesos como parte de un presupuesto para un futuro y simplemente lo dejamos ahí y no nos incentivamos a comprar otra cosa, ¿cierto? Muy probablemente en compras más grandes podríamos, digamos, utilizar ese dinero en beneficios futuros. Entonces, aquí es donde, digamos, aparece unas buenas finanzas personales para la toma de decisiones. Y acá en las finanzas personales somos pocos inducidos por las emociones y somos un poco más racionales a la hora de tratar el dinero. ¿Por qué más racionales? Específicamente porque sabemos que para devengar dinero necesitamos invertir un tiempo y ese tiempo pues está significativo o tiene un número, ¿cierto? Un número transado al valor de ese trabajo que nos estamos empeñando o ejerciendo. ¿Qué me refiero? El salario mínimo, ¿en cuánto está? 1.160.000, ¿cierto? Entonces, pues ese es el número que vale nuestro trabajo por un mes, 1.160.000 pesos. Entonces, si trabajamos a lo largo de un mes para comprar un celular que nos va a costar alrededor de 5 o 3 meses de trabajo, pues el costo de oportunidad, ¿cuál será, cierto? Entonces me preguntaría, ¿y lo necesito y cuánto valdrá? Si vale toda esta cantidad. Probablemente, bajo un concepto o una racionalización de las finanzas personales, no tome esa decisión y más bien encuentre un modelo para poder incrementar el valor del dinero que tengo, ¿cierto? Puede ser un fondo de inversión o un negocio si definitivamente le puedo sacar más valor a ese dinero por el cual me voy a gastar en un producto que no voy a necesitar, ¿cierto? Que simplemente es cuestión de satisfacción inmediata. Entonces, pues tendría un concepto más organizado en términos de mis finanzas personales para un futuro y para poder tomar mejores decisiones. Ahora, si lo ahorro, ¿en qué capacidad estoy de no incitarme a gastar ese presupuesto que me acabo de ahorrar? Que es la otra variable, una fibra un poco más sutil, ¿cierto? Ahorramos y ahorramos y ahorramos y después digo, no, pues me voy a gastar todo esto y dejamos el patrón de las finanzas personales como un tema de buena inversión o buena gestión financiera. Y llegamos a la relación costo-beneficio. ¿Cuál es la relación costo-beneficio? Es básicamente está basado o amparado por el concepto acá que tenemos acá abajo, el costo de oportunidad. ¿Cierto? El costo-beneficio es de cuánto me costó, ¿cierto? Hablando del tiempo también, de esos 3 meses voy a obtener un beneficio de un celular que me costó 3 meses de trabajo, ¿cierto? Invertí 3 meses de mi tiempo solamente para obtener felicidad en un objeto que probablemente después de un mes no siga generando la misma intensidad o la misma felicidad que generó al primer día en el que se obtuvo, ¿cierto? Precisamente porque vamos transfiriendo nuestra felicidad de un objeto a otro y así vamos direccionando. También nos sucede con nuestros pensamientos, con nuestros beneficios, ¿cierto? El consumo debemos tenerlo claro como que no solamente es un producto, ¿cierto? También es un sentimiento, tomando o hablando del tema de funnel de ventas. Y si es un sentimiento, también es un pensamiento. Y aquí arraigo al tema de la ideología, ¿cierto? Entonces, digamos, mi equipo de fútbol, entonces, por ser mi equipo de fútbol, que no es mío, compramos una camiseta, incentivamos el estado financiero de este equipo comprando esta camiseta, ¿cierto? Y el beneficio, ¿cuánto me dura? Digamos, lo que genera la historia, digamos, del patrón de este equipo. Fue la camiseta en el que ganó dicho campeonato. Entonces, a lo largo del tiempo se mantiene en un recuerdo, ¿cierto? En un recuerdo bastante leve. Entonces, ese fue el beneficio que yo obtuve a partir de esa compra. Costo de oportunidad pudo haber sido la sustentación que mencionamos al principio. Si definitivamente no logro, no compro este producto y decido utilizar ese dinero para otros fines más productivos,
pues probablemente esta mejor decisión tenga su beneficio en el corto o mediano plazo, pero que lo va a tener, lo va a tener. Y el costo de oportunidad, ¿a qué me da relevancia? Tengo un objeto, ¿cierto? O tengo dos objetos, entonces estoy sacrificando uno por obtener el otro, ¿cierto? Aquí voy a hacer un ejemplo de, digamos, los ponquecitos. Hay unos ponquecitos que venden grandes, ¿cierto? Pero esos ponquecitos son tan deliciosos que a la actualidad la mercadotecnia encontró que se pueden vender más pequeños. Si se pueden vender más pequeños, probablemente produciendo lo mismo, se pueden vender al estar separados un poco más caros, pero para al estar separados necesito empaquetarlos por términos sanitarios, ¿cierto? En Vima y toda esta variable de gestión sanitaria en la ingeniería de alimentos. Y pues, ¿eso qué va a generar? Pues más empaquetados, ¿cierto? Más impacto al ambiente, por consiguiente, ¿cuál sería la mejor o el mejor costo de oportunidad? Pues comprar el grande, que puede que salga más pequeño, más de igual tamaño, ¿cierto? Mucho más económico y de menor impacto ambiental. Al fin y al cabo vamos a consumirlo, ¿cierto? Nuestro impacto no puede ser cero. Debemos tener presente que desde el momento en que nosotros despertamos estamos impactando con nuestro consumo, ¿cierto? Entonces nos levantamos, observamos el celular, nos dejamos inducir por las redes sociales. Después de que miramos el celular, nos lavamos la boca, ya estamos empezando a gastar el agua, necesitamos demandar una crema de dientes, el cepillo mismo, ¿cierto? Muchas veces también producidos por plásticos. Nos necesitamos bañar por cada 5 minutos, hay alrededor de 200 litros de agua que se están desperdiciando. Esto es bastante subjetivo respecto al tipo de ducha, ¿cierto? Y al tipo de gestión hídrica que tengamos en cada uno de nuestros hogares o en los edificios en los que nosotros vivimos, ¿cierto? Entonces, siempre hay un impacto, siempre hay un consumo. La pregunta es, ¿en qué momento voy a encontrar el equilibrio de este consumo para que no afectemos el ecosistema o no afectemos la sustentabilidad? Este concepto que encontramos acá. ¿Por qué lo mencionamos? Resulta que terminando el mes de diciembre de este año, ya habremos consumido la mitad de lo que se nos permitía o se nos hubiera permitido consumir el siguiente año. Es decir, estamos consumiendo más de lo que nosotros, ni siquiera nosotros, tenemos para regenerar, sino la tierra, ¿cierto? Claro que hay tecnologías, claro que hay muchos métodos de agricultura que no tienen ninguna afectación, pero sí o sí, a la actualidad hay mucha tierra a disposición de satisfacer la demanda que nosotros generamos a través de nuestros productos. ¿Por medio de qué? De la materia prima, ¿cierto? Entonces, para fabricar un producto somos conscientes que necesita ser extraída una materia prima. Sabemos que el plástico viene de los hidrocarburos o del petróleo, ¿cierto? Sabemos que muchas veces, por ejemplo, para el aceite de palma se mandan la palma de cera, ¿cierto? Entonces empiezan a aparecer monocultivos. Para fabricar las llantas de nuestros automóviles o de nuestros jugueticos automotores, se necesita demandar mucho el caucho, ¿cierto? Entonces, estas plantas se convierten en monocultivos precisamente para hacer un modelo de producción a escala y satisfacer la demanda, la oferta que se está generando a partir de la demanda que nosotros generamos por el consumo, ¿cierto? ¿Cuántos autos hay? ¿Cuántas llantas se cambian al año o a los 2 años, cierto? Y cada auto demanda 4 llantas. Entonces, podemos magnificar la macroeconomía que hay alrededor de la generación de monocultivo, por ejemplo, de esta planta, donde se saca el caucho. Entonces, la sustentabilidad hace relevancia a, bueno, qué tanto podemos sostenerlos en el tiempo con este mercado, ¿cierto? Entonces, tocando nuevamente el tema del petróleo, sabemos que no sabemos, bueno, no tenemos muy presente si es en 30, 60, 90, 120 años. El hecho es que es una materia prima no renovable, es decir, en algún punto se va a acabar, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de sustentabilidad es, bueno, midiendo esta disponibilidad de materia prima, hasta qué punto puedo sostenerme en mi negocio y hasta qué punto
puedo hacer una transición económica o una transición de demanda de materia prima por una, pues que se logre sostener más en el tiempo y teniendo la relevancia del concepto del medio ambiente el día de hoy, pues que sea de bajo impacto ambiental. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo garantizamos nosotros sostenernos en el tiempo? Lo estamos midiendo, los objetivos de desarrollo sostenible aparecen acá precisamente por la dinámica de la cifra que les mencioné al consumir la mitad del siguiente año, ¿cierto? Es una realidad y por consiguiente, pues es una realidad que hay que afrontar, que definitivamente no nos toca más que meternos la mano al bolsillo, nos toca empezar a sacar menos productos ni siquiera de nuestra canasta familiar, pero sí de la canasta del mercado social que habíamos tocado al principio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo encontramos un equilibrio en el consumo? Pues ajuste a las necesidades reales que fomenten la igualdad social. En la actualidad, eh, no es para nadie, es un secreto que nosotros cuando empezamos a vengar dineros y te encontramos un modelo que nos brinde pues entradas grandes y fijas, pues intentamos guardarlo de tal manera que aseguremos nuestro futuro a partir de eso que estamos generando. Es decir, al guardarlo le estamos quitando circularidad al dinero y al quitar esa circularidad del dinero, impedimos que otros puedan dinamizarla para poderla trabajar y poder subsistir también a partir de esta circulación del dinero. El circulación del dinero hace referencia a la transabilidad que nosotros efectuamos, ¿cierto? Entonces, al estar condicionada por la acumulación, pues incentiva bastante la desigualdad a lo largo del mundo. Acá en Colombia podemos tenemos buenos índices para dar, relevancia a esto, ¿cierto? La desigualdad en términos de consumo, la desigualdad en términos educativos, la desigualdad en términos de ingresos per cápita, la desigualdad en términos de educación con base a los ingresos per cápita, ¿cierto? Entonces, hay una serie y una gran cantidad de variables que nos, descifran y nos sintetizan o nos derivan, ¿cierto? El cómo está, no es organizada, pero sí cómo está concentrada las diferentes riquezas, ¿cierto? Que hay en la economía colombiana. Parte de ese equilibrio del consumo es que debemos reconocer un cambio de hábito, ¿cierto? Un cambio de hábito es un cambio de variable, ¿cierto? Estamos constantes, nos gusta la felicidad, venimos trabajando, cada vez que nos pagan consumimos y nos gusta esta comodidad. Pero cuando nos dicen que estamos consumiendo de más, ¿cierto? El 0,6 de más, entonces dicen, uy, me está afectando esta felicidad que yo tengo. Entonces hay un cambio de variable, ¿sí? Que genera intranquilidad y readaptarse a este cambio de variable obviamente tiene su momento turbio, ¿cierto? Que es lo que estamos viviendo en este momento en nuestra actualidad en la economía, ¿cierto? Haciendo una transición del petróleo a fuentes eh, a energías renovables, pues obviamente en el cambio variable va a haber una turbulencia mientras nos dinamizamos y nos acomodamos nuevamente a una dinámica de demanda de energía mucho más efectiva, sostenible y eficiente y muy probable muchísimo más económica, ¿cierto? Entonces, esto por, digamos, las consecuencias o lo que se puede presentar generando un cambio de hábito. Cambio de hábito, ¿por qué? Precisamente cuando tomamos el del ejemplo del relleno Doña Juana, ¿cierto? Sabemos que nosotros somos los generadores, que nosotros somos los que enviamos alrededor de 1,2 kilos al relleno Doña Juana y esto se va sobresaturando. Ya llevamos más de 5 años sobresaturando acá en la ciudad el relleno. No obstante, aún no existe un ejercicio o un hábito, ¿cierto? Hábito es cuando el ejercicio es natural, ¿cierto? Cuando no necesito cuestionarme ni reconocer un conocimiento, sino cuando el hábito ya está construido y hacer el ejercicio es natural para mí. ¿Esto quién lo puede escribir? Una persona que entrena, ¿cierto? Si empezamos el primer año a entrenar, logramos un objetivo pequeño. Si entrenamos 2 años constantemente, probablemente logremos un objetivo más grande y así empieza a formarse un hábito.
¿cierto? Con la constancia. Bien. La otra variable es que todo lo que consumimos condiciona un empaquetado y genera un residuo. Siendo esto cierto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo encontramos el equilibrio del consumo? Pues lo sintetizamos o reorganizamos con el ejemplo del ponquecito, ¿cierto? Entonces, si hay ponquecitos más pequeños que vienen empaquetados, pues prefiero comprar el que viene grande, o una buena decisión sería comprar el grande para no generar tanto empaquetado y por consiguiente generar un residuo. ¿Qué sucede? Que muchas veces en el ejercicio de separar los residuos creemos, ok, este es un plástico, entonces va en la caneca blanca, esta es una cáscara de banano, va en la caneca verde y esto es, no sé tipo de residuo es, entonces no lo sé y simplemente lo echo o lo añado a la caneca negra. Pues resulta y pasa que no deja de ser un residuo, ¿cierto? Entonces, para que pueda ser separado, se necesita que esté limpio y seco, ¿cierto? Para que sea orgánico, se necesita que los otros residuos no estén contaminados. ¿A qué hago referencia? A que en la separación de la caneca blanca, si están limpios y están secos, reduciremos alrededor del 20 al 30%, dependiendo, pues, obviamente, de la magnitud de nuestro ejercicio de separar desde la fuente. Y en términos de los orgánicos, aquí debemos reconocer que los orgánicos, los desechos de comida no son orgánicos, los residuos de los pollos o de la carne, ¿cierto? No son orgánicos, ni crudos ni cocinados, no son orgánicos y por consiguiente si los añadimos a esta caneca verde vamos a contaminar el resto de los residuos orgánicos. ¿Qué son orgánicos? Podemos solamente dejarlo en las cáscaras de hortalizas y cáscaras de frutas. Las cáscaras de huevos caben en este concepto, ¿cierto? Y en el resto, la caneca negra. Pero entonces muchas veces, ok, simplemente consumimos, lo mandamos a la caneca negra, ¿cierto? La bolsita de yogur, listo, ya hice un buen ejercicio. Resulta que no. Resulta que este plástico no deja de ser un plástico y no deja de ser un producto que se va a degradar en el tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando se degrada en el tiempo? Se va convirtiendo en microplásticos, consecuentemente se van convirtiendo en nanoplásticos y van resultando a través de la cadena de valor eh, en plásticos que nosotros tenemos hoy en día en nuestro flujo sanguíneo. Esto ya es una realidad. Cada uno en su autónoma investigación podrá detener, realizar, pues sí, una leve investigación para darse certeza de lo que está sucediendo en este mundo de los residuos, ¿cierto? Y llegamos a el tema de la obsolescencia programada para encontrar el equilibrio del consumo. La obsolescencia programada es precisamente como lo dice, qué tan programado está un bien o un servicio para convertirse en obsoleto, ¿cierto? Entonces teníamos anteriormente bastante fuerte antes de que se restaurara o se impactara a nivel global esta acción que estaban ejecutando las empresas de programar sus dispositivos electrónicos para que después de determinado tiempo dejaran de funcionar, ¿cierto? Está muy arraigado al tema de las impresoras y este tema, digamos que se necesitan de consumo de oficina, ¿cierto? Los computadores, hasta los mismos celulares. Entonces, la obsolescencia programada me decía, bueno, listo, después de 3 años, ya el celular empieza a deteriorarse o a afectarse en su funcionalidad, ¿cierto? Y nos toca cambiarlo. ¿Eso qué hace? Que nos incitemos a cambiar otro. Ahora la obsolescencia programada está arraigada con el término de software. Entonces ya notamos que en términos de hardware, o sea, de lo físico, ya listo, está suplido, pero cuando necesitamos realizar actualizaciones del software, actualizaciones de las aplicaciones, empezamos a notar que nuestro celular empieza a quedarse agotado en términos de qué, de procesamiento de información, de capacidad de memoria, ¿cierto? Entonces lo venden de 64, entonces ya te ofrecen un paquete de 1 tera o de 2 teras a cambio de un pago anual o mensual, ¿cierto? Precisamente porque esta obsolescencia programada ya está sincronizada a través de la mercadotecnia o
del modelo financiero que escogieron para incentivar nuevamente el consumo de compra. Es decir, ya no está tan relacionado solamente con incentivar al consumidor a comprar, sino que después de que compra, qué más productos tangibles o intangibles le podemos vender. ¿Y cómo mejoramos esto? Entonces, ¿cómo encontramos el equilibrio? Bien, por una parte, mencionábamos que podríamos desincentivar el consumo de productos o bienes y servicios que definitivamente no necesitamos, que se convierten en vanidad, ¿cierto? Y por otro lado, desde la parte del reciclaje, ¿cierto? Estamos en el 17% acá en Colombia, aumentar esa cifra. No obstante, debemos tener en cuenta que el reciclaje no es una solución tan efectivamente viable. Porque después de ser separados, supongamos que si hay efectividad en la separación en la fuente y se recicla y se reincorpora a la economía, muchas veces estos plásticos no pueden ser reutilizados ni siquiera una tercera o una cuarta vez, ¿cierto? Y aquí es cuando digo el plástico no deja de ser plástico. Entonces sigue siendo o sigue convirtiéndose en un residuo, aún así, después de ser reincorporado. Entonces, lo más probable o lo más viable en el tiempo, ¿cierto? Es que dejemos de consumir productos derivados de plástico, perdón, productos de plástico derivados de hidrocarburos, ¿cierto? Aquí nos estamos involucrando con un nicho en específico, con un mercado en específico. Entonces empiezan a aparecer nuevas tecnologías, ¿cierto? Plásticos a partir de materias primas, ¿cierto? Biodegradables. Bien puede ser el cáñamo, ¿cierto? De la celulosa de la yuca, la celulosa de la papa, y así empiezan a haber diferentes materias primas que se permiten ser tratadas para poder encontrar estos plásticos que ya no resultan descomponiéndose a lo largo de 100 años, sino que ya a lo largo de 3 o 6 meses ya se reincorporan nuevamente al ecosistema. Entonces, por medio de estos cambios pequeños, aunque sea preguntándonos en una vez, supongamos que vamos en la calle, me compré un yogur, voy caminando y solamente hay 2 canecas, ¿cierto? Entonces, okey, lo boté independientemente del color de la caneca, lo boté, pero aparece el recuerdo. Okey, yo recuerdo que si no limpiaba este plástico y no lo secaba, probablemente iba a ser un desecho más, ¿cierto? Ese 1% del recuerdo es un beneficio y es un comienzo para cambiar el hábito de consumo. La siguiente vez que me compre ese yogur, ya al menos sabré y me generará un recuerdo de que, uy, la vez pasada había quedado de limpiar y secar este plástico para que fuera reincorporado a la economía. Y así en la medida del 1% hasta llegar al ejercicio y que el ejercicio de separar la fuente se convierta en natural. Aquí para los hábitos de consumo voy a hacer un énfasis en cómo podemos reducir del 100 al del 100%, perdón, cómo podemos reducir el 70% del 100% de los residuos que nosotros generamos. Entonces, con un ejercicio efectivo de la separación en las fuentes, habíamos visto que en la explicación de la balanza comercial que el 17%, el 4% está bien separado y el restante se reincorpora nuevamente como un desecho, ¿cierto? No aprovechable. Es decir, que por más que crezca la cifra de reciclaje del 17%, lo que es efectivo, el 4, sigue siendo esa la cifra real. Por consiguiente, el déficit no es del 83, sino del 96%, ¿cierto? Entonces, ¿qué logramos con esto? Pues al menos reducir el 20 al 30% con una efectiva separación en la fuente. Es decir, desde nuestros hogares ya empezar a hacer el ejercicio de tener nuestras 3 canequitas, es más, solamente 2 canequitas, ¿cierto? Y una compostera. Con la compostera, ¿qué podemos utilizar o qué podemos beneficiarnos? Las composteras o los residuos orgánicos generan unos líquidos que se llaman lixiviados, ¿cierto? Estos generan unos olores. Estos residuos orgánicos, al involucrarlos en una compostera, ¿cierto? Van a biodegradarse y van a transformarse en abono orgánico para las plantas. Recordemos, los residuos de la comida no son orgánicos, ni las de las carnes, ni crudos ni cocinados, y tampoco los residuos, digamos, del arroz o del frijol. Estos, al momento de ser coccionados, pues fueron implementados con condimentos o grasas saturadas que al fin y al cabo contaminan
El residuo, por consiguiente, no son orgánicos o son orgánicos, pero no compostables, ¿cierto? Y si los metemos en nuestra compostera, lo que vamos a hacer es un deterioro a nuestra salud en nuestro hogar, precisamente por la mala separación de los residuos orgánicos. Entonces, en una compostera, ¿cómo podríamos hacer? Una capa de hojas secas, otra capa de residuo orgánico, otra capa de hojas secas, y así en la medida hasta que se llene, digamos, nuestra caneca, ¿cierto? Con el tiempo, alrededor de un mes, 2 meses, esto va a empezar a disminuir precisamente porque los lixiviados eh, empiezan a ser parte de este abono, ¿cierto? También se transforman y empiezan a convertirse en un humus líquido. El humus es el abono orgánico para las plantas y así pues va disminuyendo y podremos tener la capacidad de reincorporar nuevas hojas secas, nuevo residuo orgánico. Aquí habremos disminuido el 50% de los residuos sólidos que nosotros generamos. Entonces, si nosotros generamos 1.200 gramos al día, haciendo o teniendo nuestra compostera, ya lo habremos reducido al menos a 600 gramos y haciendo el ejercicio de separar en la fuente de los plásticos, metales, papeles, vidrios y este tipo de residuos aprovechables, eh, incitaremos o nos incitaremos a aumentar el 20% a esta cifra, es decir, al menos el 70% ya habremos logrado y dejaremos de enviar el 100% de los residuos que nosotros generamos y pasaremos del 100 al 30 y es una magnitud o una cifra bastante fuerte por la cual podemos implementar a partir del 1% de ejercicio diario. El ejercicio de recordarlo, el ejercicio de ponerse en duda, el ejercicio de tener certeza de que lo voy a hacer, el ejercicio de que lo haré y el ejercicio de que ya se vuelve natural y ya es un hábito que he construido para mi consumo y para evitar el impacto al medio ambiente. Este ha sido nuestro análisis de hábitos de consumo. Muchas gracias por estar presentes. Más tarde o más adelante los invitaremos a hablar sobre separación en la fuente. Entonces ya entendimos un modelo de la balanza comercial, cómo está influenciado el comercio global en nuestra toma de decisiones. Ya entendemos un modelo de gestión de residuos en el distrito, ¿cierto? Ya sabemos qué empresas comunicarnos, ya sabemos cómo nosotros generamos nuestro consumo y nuestros residuos, ya vamos entendiendo un poco más la contextualización de lo que abarca la gestión de residuos y ahora vamos a entender cómo es separar en la fuente como fortalecimiento de los conocimientos que ya hemos adquirido. Recordemos que los conocimientos no son el hábito. Lo sabemos, pero no hacemos el ejercicio, es lo mismo que no saberlo. Entonces vamos a fortalecerlo con nuestro siguiente tema de separación en la fuente con los diferentes modelos de separación, ¿cierto? Más adelante también hablaremos de la economía circular y las oportunidades en términos de inversión, de negocio a largo plazo que tenemos bajo el concepto de la economía circular. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias.